Comenzamos. Déjeme un segundo chequear una... Y sería posible que tú les digas ahí que no participen, si es que se puede, y cerramos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar, serie de webinar 2017 de NASPA para Latinoamérica y el Caribe. Hoy día el tema que nos convoca es un tema que tiene muy preocupados a distintas universidades en cómo poder tener un manejo adecuado y evitar que se produzcan situaciones de violencia sexual. Vamos a hablar de violencia sexual en contextos universitarios y la experiencia y protocolo de acoso sexual de la Universidad de Chile. Hoy día nos acompaña Mónica Pérez, ella es psicóloga, es profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado en criminología en la Universidad de Melbourne de Australia y lleva más de 15 años trabajando en temas de violencia interpersonal. Además nos acompaña Carmen Andrade, ella es directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile. Tiene una destacada trayectoria en el trabajo de temas de género y es experta también en temáticas de políticas públicas. Antes de dar la palabra a nuestras dos invitadas y darle la oportunidad de saludar, quiero darles algunas indicaciones técnicas. Los controles de audio están en esas pantallas. Les recomiendo minimizar todas las otras operaciones para que puedan funcionar de mejor manera. Si no puede oír a nadie, es que no está conectado el audio. En realidad no lo debería decir, bastaría con que lo lean. Pero bueno, tenemos posteriormente a las presentaciones la oportunidad de hacer preguntas. Está ahí la pantalla de cómo se ven el sector de las preguntas. La idea es que durante las presentaciones las puedan ir redactando, nos indiquen desde qué país están participando, qué universidad, y yo posteriormente a las presentaciones moderaré las preguntas y hemos tratado siempre de responder todas las preguntas que nos van haciendo desde los distintos países. Esa es la opción, esa flecha de color naranja les permite minimizar sus paneles de control y así poder tener una mejor experiencia del web. Bueno, entonces voy a saludar ya más directamente a Mónica Pérez. Ella es profesora de la Escuela de Psicología, como les decía, de la Universidad de los Andes. Hola Mónica, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, William? Muchas gracias por invitarme. Y a Carmen Andrade, la directora de la Oficina de Igualdad de Género, de Género de la Universidad de Chile. Carmen, muchas gracias por ayudarnos y participar y compartir la experiencia en la universidad. Encantada, pues muy buenas tardes. Entonces, vamos a seguir la dinámica que es habitual. Vamos a dar unos 15 minutos para que Mónica pueda realizar su presentación. Después 15 minutos para que Carmen nos pueda mostrar su presentación y posteriormente a eso vamos a tener la ronda de preguntas. Entonces voy a compartir ahora la pantalla para que Mónica pueda ser la persona que maneje esta exposición. Perfecto, Mónica, ya estamos viendo tu presentación. Puedes comenzar cuando gustes. Perfecto. ¿Aló? Mónica, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, William. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a compartir ese espacio con ustedes. Hoy les quiero hablar un poco sobre el aporte que puede hacer la investigación al responder a la violencia sexual en contextos universitarios. La estructura de la charla es la siguiente. Listo. Voy a empezar con una breve introducción que define un poco mi postura sobre el problema de la violencia sexual en las universidades. Después voy a proponer elementos que considero esenciales sobre cómo responder a la violencia sexual de estos contextos y voy a terminar con algunas ideas sobre el aporte de la investigación en esta respuesta. Lo primero que quiero señalar es que la violencia sexual es un fenómeno mundial, no es propio de la cultura latina ni caribe, no es exclusivo de las universidades ni es de una sola institución. Lo que nos muestran los datos de las Naciones Unidas es que es uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo.
Lo segundo es que quiero enfatizar en el enorme impacto que puede tener la violencia sexual. Esto incluye impacto físico, como lesiones, enfermedades de transmisión sexual, un impacto sobre la salud mental, de ansiedad, depresión, de baja autoestima, y un impacto en la experiencia en la universidad. Esto produce mayor aislamiento, bajo rendimiento en las clases, el abandono de los estudios y obviamente síntomas de estrés postraumático y suicidio. Esto no le ocurre a todas las personas, pero la investigación muestra que una respuesta mala, una respuesta inadecuada por parte del entorno puede agravar las consecuencias negativas de este tipo de agresión. El tercer punto es que el contexto universitario es clave. Es clave primero porque aquí confluyen muchos factores de riesgo, factores como la juventud, los mitos alrededor de la violencia sexual, el hecho de que sea una población transitoria que tiene niveles diferentes de cohesión y que puede tener niveles altos de consumo de alcohol. Sin embargo, también es un medio único para prevenirla. Y aquí entonces mi postura es que las universidades deben estar preparadas para responder a los desafíos de la violencia sexual. Debemos estar listos, no debemos tenerle miedo a prepararnos y a responder. La pregunta obviamente es ¿cómo responder ante la violencia sexual en estos contextos? Y lo que quiero hacer es proponer unos elementos esenciales que pienso que deben ser parte de la respuesta. Lo que voy a presentar no está en orden, el orden lo definen las instituciones de acuerdo con los recursos que tienen, con los compromisos que tengan, las leyes que tengan también. Lo que es claro es que una respuesta efectiva le debe apuntar simultáneamente a varias de esas respuestas. Entonces, lo primero es la creación de la política organizacional y el protocolo de violencia sexual. Estas dos acciones son clave para establecer principios, una posición política, unas definiciones, una jurisdicción, unos procedimientos, y normalmente se acompaña de una difusión masiva de la información. Entonces, algunas universidades, como ustedes ven aquí, han desarrollado muy buenas páginas web con este propósito. Segundo elemento es la respuesta grupal, de allí la creación de grupos interdisciplinarios. Idealmente, esos grupos integran personas de muchas disciplinas, trabajo social, psicología, leyes, y ojalá también se incluyan personas de la administración de la universidad, así como los profesores y los estudiantes del contexto. Lo que hacen estos grupos se puede decir internamente, entre otros pueden participar en el desarrollo de las políticas y los protocolos, recibir las denuncias o tomar decisiones sobre las acciones de prevención e intervención, como por ejemplo actividades de formación de personal o del estudiantado. Otro elemento esencial de la respuesta es la apertura de espacios de discusión. Esto significa cursos, conferencias, grupos de apoyo sobre diferentes temas de violencia, formas de identificarlas. Esto incluye cómo reaccionar, cómo apoyar, cómo reportar. El tiempo es valioso para la universidad, obviamente, y es una decisión importante crear estos espacios, permitir estos espacios. De la misma manera, para mí es indiscutible que la respuesta de la violencia sexual necesita de recursos. Eso no significa que no solo es el tiempo de las personas que están interesadas en reflexionar sobre el tema, sino invertir materialmente en los recursos, en los servicios que se requieren. Y aquí les puse algunos ejemplos como líneas de emergencia, líneas de atención en crisis, asesorías psicológicas, remisión de atención médica, asesoría legal y la coordinación de grupos de apoyo. Aquí hay muchas decisiones que tomar también, como por ejemplo, qué servicios se ofrecen, si son servicios aislados o centros especializados, a quiénes se ofrecen a las víctimas, a los agresores o a las agresoras, amigos, familiares, etc. Si se trabaja con personal pagado y voluntario o solo pagado, si se trabaja con profesionales o también con estudiantes. Además, es esencial el compromiso de constancia en el diseño de las campañas de sensibilización. La investigación lo ha demostrado en otros espacios, no se trata únicamente de hacer una campaña o de hacer una campaña cada 3 años. El esfuerzo por sensibilizar debe ser un esfuerzo constante y esto puede traducirse en la creación de días especiales, de memoriales, de campañas publicitarias permanentes, etc. La otra respuesta esencial es a través del desarrollo de redes intra e interinstitucionales. Eso significa entre profesionales dentro de la universidad, pero también con todo tipo de asociaciones fuera de la universidad, con las cuales se busca es conversar y diseñar las respuestas y también asegurar obviamente la red de remisión. Y finalmente, desde mi perspectiva, es esencial que la respuesta se base también en la investigación de lo que ocurre en estos contextos. Y es una parte importante porque nos permite reconocer la presencia del problema, no como reconocimiento político o general o diplomático, sino fáctico, un reconocimiento de la magnitud del problema en ese contexto específico.
La investigación también es clave porque nos permite diferenciar entre los diferentes comportamientos problemáticos. No todos los comportamientos en violencia sexual son iguales, no todos se cometen con la misma frecuencia y no deberíamos reaccionar frente a todos de la misma manera. Nos permite también identificar los grupos con más riesgo, y es cierto que se pueden pensar en muchas cosas para una audiencia general, pero esto, pienso yo, puede afectar el impacto de las estrategias. Es como para otros programas de prevención. Las acciones deben primero estar dirigidas a los grupos que presentan más riesgo o de cometer el comportamiento problemático o de sufrir el comportamiento problemático. Y nos permite también trabajar sobre factores específicos que facilitan la violencia sexual en ese contexto, así como trabajar con los recursos que se tienen de nuevo en ese contexto específico. La investigación también permite educar a los estudiantes y a la comunidad en general sobre los diferentes tipos de violencia sexual, y esto se hace al responder las encuestas mismas, porque de una vez se presenta información de base que le permite a la gente reflexionar sobre su propia experiencia. Permite también que los estudiantes, quienes contestan la encuesta, reflexionen sobre sus recursos. Nos permite sugerir mecanismos disponibles para responder ante la violencia sexual y nos permite promover mensajes de no culpabilización de las víctimas. Para nosotros, la investigación es una acción ya. Finalmente, pero fundamentalmente también nos permite evaluar lo que funciona y lo que no funciona en términos de las estrategias de prevención en nuestros contextos. Lo último que quiero hacer es ilustrar esto brevemente, o como el aporte que hace la investigación con el estudio que realizamos Ana Lucía Jaramillo y yo recientemente. El estudio que nosotros hicimos trataba de identificar la prevalencia y las características de las experiencias de violencia sexual en estudiantes de pregrado y posgrado, e identificar los factores de riesgo y de protección de los diferentes tipos de violencia y servir como la base del desarrollo de intervenciones de prevención primaria, secundaria y terciaria para nuestro contexto universitario, para la Universidad de los Andes. La metodología que utilizamos fue un estudio transversal de métodos mixtos. En la encuesta participaron 4.083 estudiantes de la universidad, mayores todos de 18 años. Y nosotros recolectamos datos a partir de 3 instrumentos. El Campus Climate Survey, que desarrolló el Bureau of Justice de los Estados Unidos y RT Internacional. La Escala de Aceptación de Mitos de Violencia Sexual, el AMSA. Y el PCL5, un instrumento que se utiliza para mirar síndrome de estrés postraumático. Entonces, estamos apenas haciendo el análisis de los resultados, ya a nivel como de multivariables, pero de lo que hemos sacado, las siguientes cosas nos han servido, nos sirven para desarrollar nuestra política y nuestro protocolo específico. Primero, nos ayuda a entender la magnitud del problema. En nuestro contexto particular, nosotros conocemos muy bien las estadísticas de los Estados Unidos, pero no las nuestras. Y como ven aquí, la investigación nos permite saber que alrededor de la mitad de nuestros estudiantes viven o han vivido una situación de acoso sexual durante su vida universitaria. Solamente durante el 2016, como ven aquí, el 26.7% vivió una situación de contacto sexual no deseado. Esto para nosotros quiere decir que la violencia sexual no es un hecho aislado. Quiere decir que la necesidad de la respuesta es importante, es apremiante, significa trabajar desde ya y nos permite a nosotros comunicarle a las directivas de la universidad que debemos empezar a desarrollar las acciones esenciales que describí al principio. También nos permitió saber que la mayoría de las personas que viven acoso son mujeres. Esto es consistente con la literatura internacional, lo sabíamos. Pero también es esencial que nos permite o nos requiere explicar por qué tenemos estos resultados, cuáles son los factores que están asociados a estos resultados. Por otra parte, nos permite diferenciar entre los diferentes tipos de agresión, qué ocurre más, qué ocurre menos. Como ven aquí, el 47.8% reportó que en el 2016 le habían hecho gestos, comentarios o chistes sexuales que no habían sido bienvenidos. El 33.2% reportó haber recibido propuestas sexuales no bienvenidas. El 25% recibió imágenes sexuales o fotos, videos que no quería ver. Esto nos señala por una parte lo que debe ser la prioridad en la respuesta y también nos permite contemplar en el protocolo los diferentes tipos de casos con los que nos vamos a encontrar. Por otra parte, nos permite prever intervenciones especializadas. Cuando miramos el contacto sexual no deseado alguna vez en la vida, los resultados mostraron que el 26.7% lo había sufrido en la infancia, que el 39.7% en la adolescencia y el 40.6% en la vida universitaria.
excluyendo el 2016. 2016 es la cifra que les mostré en la diapositiva pasada, de 26.7 también. Entonces, la mayoría de los casos de aquí, en universitario, en el 40.6%, el incidente implicó tocar a la fuerza, besar a la fuerza, pero como ven también, en un grupo más pequeño, pero muy importante, se forzó el sexo oral, el sexo vaginal o el sexo anal. Este resultado nos permite plantear a la universidad que se necesita invertir en la contratación de un especialista en violencia sexual, la necesidad de formar a los expertos que ya tenemos, que no son expertos en violencia sexual, pero son expertos en clínica. Los datos nos muestran que no solamente podemos realizar remisiones, es decir, que eso se queda corto porque tenemos a muchas personas que lo están viviendo y que tenemos que ofrecer nosotros también nuestros servicios. En términos de prevención secundaria, es importante para identificar las audiencias de prevención, la audiencia diana. Nuestros datos indicaron que el 84.24% de los agresores fueron hombres, como ven aquí, algunos son extraños, otros son parte de la comunidad, conocidos, amigos de amigos, parejas o exparejas, amigos, amigas, compañeros de vivienda. Pocos profesores, empleados o monitores de la universidad, lo cual no significa obviamente que no debamos hacer nada, pero la prevención secundaria debe apuntarle a los agresores más frecuentes. También es clave para nosotros la identificación de factores de riesgo y protección específicos a nuestra comunidad. Para nosotros es esencial ir más allá de comunicarle a las víctimas que tienen que protegerse. Eso claramente no es suficiente y hace mucho más fácil después culpar a las personas afectadas de victimización. Entonces hay otros factores sobre los que ahora les tenemos que intervenir. Aquí identificamos 3 mitos que son bastante frecuentes en nuestra población, que podemos cambiar. Tenemos que prever entonces la atención de las personas que llegan a la universidad con experiencias ya de victimización sexual en la infancia y adolescencia. Tenemos que examinar el rol del alcohol en la perpetración y la victimización, como afinar esa política y llenar, como ustedes ven, el enorme vacío que existe en el conocimiento de nuestros estudiantes con respecto a la violencia sexual. De la misma manera, nos permite identificar factores protectores, como por ejemplo sentirse valorado como individuo, como ven aquí, el sentir que se tiene un grupo de amigos que lo apoya, una familia que lo ama. La identificación de los factores protectores, como ustedes saben, pues es un área que no ha sido explorada suficientemente en la literatura académica, hay muy poca literatura. Finalmente, yo pienso que la investigación puede ser utilizada para vencer obstáculos, unos relacionados con la resistencia por parte de algunos sectores, algunas personas con respecto al tema, en las que se niega que la violencia sexual ocurre, o con la falta de información concreta, es decir, muchas personas que patinan con el por dónde empezar, o la falta de presupuesto para personal especializado, también con el presupuesto para eventos y servicios. La investigación para nosotros nos ha ayudado a argumentar de manera sólida por qué se necesita invertir en estos servicios. Y por supuesto, hacer investigación también crea oportunidades de interacción, y lo ha sido para nosotros, para desarrollar interacciones con las directivas, con los estudiantes, porque ha fomentado el interés entre ellos y con nosotros, ha contribuido a crear espacios de discusión de los resultados con la comunidad y nos permite participar también en espacios como este de diálogo interinstitucional. Yo espero que nos estimule a crear vínculos de colaboración también en investigación que nos permitan alinear nuestras metodologías que en este momento son muy disparejas y pensar en nuestros resultados de manera conjunta. La invitación es pues a que colaboremos en el desarrollo de las respuestas frente a la violencia sexual. Les agradezco mucho su atención. Les dejo aquí mi correo para seguir en contacto. Muchas gracias.
Me di cuenta que hablé sin micrófono durante un par de minutos, así que les pido las disculpas. Vuelvo a darle la palabra a Carmen Andrade de la Oficina de Igualdad de Género de la Vicerrectoría de Extensión para que pueda hacer su presentación. Adelante, Carmen. Y gracias, Mónica. Bueno, me alegra mucho que me haya antecedido Mónica, porque creo que están muy relacionadas las presentaciones, a pesar de que estamos en países distintos, pero muchas de las cosas que ella señala o que recomienda a partir de las investigaciones en materia de violencia sexual, creo que nosotros podemos contar una experiencia que es coherente con algunas de esas recomendaciones y que va un poquito más allá, porque estamos ya hablando de las cosas que hemos hecho en la Universidad de Chile. ¿Sí? Yo quisiera partir solo para contextualizar, recordando que entendemos como violencia contra las mujeres, y en el caso nuestro hemos actuado fundamentalmente en una de las manifestaciones de la violencia, que es el acoso sexual, ¿no? Pero la violencia contra las mujeres es bastante más amplia, se da en distintos contextos, ¿no? Y ha sido definida como cualquier acción basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Y esto opera tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en el trabajo, en la educación, ¿no? Por cierto, en el espacio público también de manera muy recurrente. Y cuando hablamos de violencia contra las mujeres estamos haciendo alusión a un concepto que comprende distintos tipos de violencia, todas crueles, todas degradantes, y que pudieran, ¿no es cierto?, formar parte de esta definición más amplia. Violencia contra las mujeres, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o en cualquier otro lugar. Por grave que sean estas conductas, su enfrentamiento es complejo, es difícil, porque normalmente la violencia contra las mujeres se encuentra muy arraigada en nuestra cultura. Se tiende a minimizar, a naturalizar, y se ignora que es una expresión de relaciones de poder entre hombres y mujeres caracterizadas por la desigualdad. Vivimos en una sociedad, ¿no?, en un sistema de género que nos fija ubicaciones a los hombres y las mujeres que finalmente derivan, ¿no?, en asimetría de poder, asimetría en el acceso a los recursos, asimetría en la toma de decisiones, y ese es el contexto en el cual se expresa la violencia, que, como digo, es una de las tantas manifestaciones de este poder desigual. En el caso chileno y en América Latina en general, el tema fue puesto en la agenda pública por los movimientos de mujeres. Fueron las propias mujeres quienes desde sus organizaciones demandaron a los estados nacionales para que se considerara la violencia como un tema de la agenda pública, y esto dio lugar a políticas públicas que prioritariamente se enfocaron a la violencia intrafamiliar, ¿no? La característica en la mayoría de nuestros países es que todas las legislaciones que vienen desde los 90 se sitúan en el campo de la violencia contra las mujeres en el espacio de la familia, y solo en años recientes se ha empezado a ampliar el concepto hacia la violencia de género, que va más allá del ámbito intrafamiliar. Ahora, ¿qué ocurre en el espacio público, ¿no? Y las universidades, por cierto, son parte del espacio público. El espacio público en términos culturales ha sido históricamente vedado para las mujeres. Y existe esta percepción, por cierto, bien equivocada cuando uno mira las cifras, que el hogar, a diferencia del espacio público, es el espacio protector, es el espacio natural donde las mujeres debieran permanecer. Digo que esto es contradictorio con las cifras porque en términos globales y en nuestro país también, 1 de cada 3 mujeres ha vivido violencia en el contexto de su hogar, de su familia o de sus relaciones de pareja. Pero aún así existe esta concepción cultural, ¿no?, de que el espacio público es un espacio más bien, como digo, vedado, cerrado, es un espacio propio de lo masculino. Y por lo menos en nuestro país existe este concepto negativo de la mujer de la calle, ¿no?
precisamente para denotar esta suerte de prohibición, ¿no? de irrumpir en otros espacios distintos a la casa. Por otra parte, las urbes, las ciudades, les ha permitido a las mujeres sin duda romper sus roles tradicionales, salir de la casa, incursionar en la educación, en el trabajo, hacerse parte de la vida social. Todavía no en igualdad de condiciones con los hombres, reconozcámoslo. Pero a la vez, si bien la ciudad por una parte abre todas estas posibilidades, es también un espacio donde enfrentan un alto grado de violencia y de acoso sexual. Los estudios sobre el tema muestran, por ejemplo, que las mujeres perciben las ciudades como más peligrosas en comparación con la percepción que tienen los hombres. Y los mayores temores que están detrás de esta conducta o de esta percepción son los temores a la agresión sexual. Efectivamente, algunas autoras nos recuerdan que ellas se sienten más inseguras, más expuestas a conductas que son invasivas de su espacio corporal, principalmente en el transporte y en los espacios públicos. Y lamentablemente, si nosotros miramos las cifras de nuestro país, me imagino que no son tan distintas a los de otros lugares, por lo menos hemos mirado estadísticas comparadas y hay muchas similitudes. En el caso nuestro, un 22,4% de las mujeres ha sido víctima de delitos sexuales en algún momento de su vida, 5,1% en los últimos 12 meses. La gran mayoría de las víctimas de delitos sexuales y de violaciones son mujeres, estamos hablando de más de un 80% en ambos casos. 97% de las jóvenes declara haber sufrido algún tipo de acoso callejero en el último año. Es decir, hay un miedo, ¿no? Un temor en las mujeres instalado frente al espacio público que tiene sin duda un respaldo o una explicación en las propias experiencias. Esta no es una percepción que surja de la nada, sino tiene que ver con las propias experiencias. Y lo que lleva finalmente este conjunto de experiencias de violencia y de acoso es a reducir la autonomía de las mujeres. La violencia real, la percepción y la respuesta psicológica del miedo reduce precisamente su autonomía, les impide disfrutar plenamente de las ciudades, lo cual va empobreciendo sus relaciones sociales y las va marginando del mundo social, del mundo político y de tener un mayor protagonismo, ¿no? Entonces, tiende el miedo, la percepción y la violencia real tiende a la autocensura, ¿no? Y a efectivamente a restarse de participar en una serie de asuntos de la vida social y de la vida política. El acoso sexual, como decíamos, es una de las manifestaciones de la violencia sexual. Se utiliza como un mecanismo de control, ¿no? Al igual que los otros tipos de violencia, que permite mantener o reforzar la condición subordinada de la mujer. Y cuando hablamos de acoso sexual, nos referimos a conductas de naturaleza sexual que no son deseadas por las personas que las reciben, que atentan contra su dignidad y su integridad al resultar ofensivas, hostiles o amenazadoras. El acoso sexual se manifiesta de distintas maneras: contacto físico innecesario, exhibición de imágenes sexuales o pornográficas, concesión de ventajas o trato preferente a quienes consienten en participar en actividades sexuales, o su contrapartida, que son amenazas para exigir conductas sexuales no deseadas. Estas dos últimas son las formas que más frecuentemente se conocen del acoso, pero también, como vemos, tiene otras manifestaciones. Incluso el lenguaje ofensivo, ¿no? Que se utiliza en las relaciones. Como efectos, ¿no? ya Mónica nos mostraba los efectos devastadores que pueden tener la violencia sexual. En el caso del acoso, ¿no? en particular, lo que se sabe es que afecta la salud, la integridad personal, y un efecto bien importante es que limita el ejercicio de derechos fundamentales. Nos referimos, por ejemplo, a que limita el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al libre desplazamiento. ¿Y esto por qué ocurre? Porque se da la paradoja que son justamente quienes reciben las agresiones, o sea, las víctimas, las que tienden a excluirse del espacio público para evitar encontrarse con sus agresores. Nos encontramos, por ejemplo, con casos de alumnas que dejan de asistir a clase o que finalmente abandonan el semestre,
En el caso de las trabajadoras, en Chile, por ejemplo, se mostró un estudio que un 28% de las trabajadoras que denunciaron acoso sexual finalmente terminaron dejando el trabajo, ya sea porque fueron despedidas o porque se generó un ambiente tan hostil a propósito de las denuncias que ellas decidieron irse. Y según datos de la ONU, es 9 veces más probable que una mujer deje su empleo, como consecuencia de un acoso sexual a que lo haga un hombre. Por eso hablamos de la limitación a los derechos fundamentales. En el trabajo, ¿no?, el acoso sexual se refiere a requerimientos de carácter sexual no consentidos por quienes los reciben y que amenazan o perjudican la situación laboral o sus oportunidades en el empleo. En nuestro país el acoso sexual está tipificado y sancionado en el espacio laboral, no así en el espacio educativo, donde no existe una legislación específica, que es parte de los problemas que tenemos en las universidades para enfrentar el problema. Y hay una gran mayoría de personas que declaran haber conocido situaciones de acoso o haber vivido directamente situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral. ¿Qué pasa en las universidades? Hay distintas investigaciones internacionales, creo que hay menos en América Latina, ¿no?, que muestran que el acoso sexual es también frecuente en los espacios educativos. Por ejemplo, solo a modo de ejemplo para ilustrar, estudios de universidades norteamericanas y europeas muestran que un 27% de las estudiantes declaran haber sufrido acoso sexual y un 58% declara haber conocido situaciones de violencia de género en la universidad. Los estudios destacan algunos elementos que son justamente los que complejizan a la hora de querer intervenir. Como yo les decía, lo que yo les voy a contar, ¿no?, es una experiencia de intervención. Y obviamente en esta intervención desde la Universidad de Chile nos hemos encontrado con muchas de estas cosas que estaban ya dichas en la literatura, ¿no? Entre los elementos que aparecen es que las víctimas con frecuencia no consideran estas conductas como agresiones sexuales, incluso en casos de agresiones sumamente graves, ¿no? Está tan naturalizado o es tan aceptado que no las consideran como agresiones sexuales. También se verifica que en general se culpabiliza a las víctimas. Y aquí hay una serie de comentarios que se hacen respecto de su propio comportamiento, de la manera en que se viste, que no debieran salir solos de noche, ¿no? Toda esta idea de que de algún modo la víctima, entre comillas, provoca. Y eso lleva a que ellas asuman un grado de responsabilidad justamente en provocar esta conducta, ¿no? Y un tercer elemento es que creen, en general, que la institución educativa no las va a tomar en serio o no las va a apoyar, y por lo tanto desisten de denunciar. Dos elementos caracterizan el acoso sexual en el ámbito educativo. Primero, que se trata de conductas que no son aceptadas por parte de quien lo recibe, o sea, como en general en los espacios universitarios, ¿no es cierto?, son adultos quienes se desempeñan. Cuando hay relaciones amorosas consentidas, no estamos frente a una figura de acoso sexual. Sin embargo, cabe sí destacar que en relaciones jerárquicas, por ejemplo la que se da entre profesores y alumnas, no se puede inferir esta no aceptación solo por la falta de resistencia de la víctima o el silencio, porque muchas veces, en el caso de las alumnas, por ejemplo, no están en condiciones de resistirse a un acoso porque hay una situación de jerarquía de poder muy marcada con sus profesores. El segundo elemento que caracteriza el acoso en espacios educativos es que afecta las oportunidades educativas, ya sea porque se condiciona una decisión o un beneficio a una conducta sexual, o porque se genera un ambiente hostil o amenazador que finalmente lleva a que la persona afectada deje de participar o de beneficiarse de programas educacionales. ¿Qué factores inciden en los contextos universitarios? El carácter mixto y jerarquizado de estas instituciones, jerarquías que se construyen sobre la base de parámetros formales, los grados, la jefatura, y también de prestigio, ¿no?, la trayectoria, la fama, las publicaciones, ¿no?, que hacen que determinadas personas ejerzan, incluso no teniendo a veces cargos formales de jefatura, pero sí tienen una posición jerárquica que la sitúa a otros, básicamente a las alumnas, en condiciones de subordinación.
Otro factor que incide en las instituciones educativas superiores es que hay una alta valoración de la institución. La gente que trabaja en las universidades o las que estudian en las universidades en general valoran mucho su permanencia en esa institución y por lo tanto esto compromete el silencio, ¿no? Hay una suerte de creencia que no se puede denunciar lo que pasa en la universidad porque eso podría afectar el prestigio de una institución que, como digo, es altamente valorada. En ese mismo sentido, otro factor que incide es que la carrera, tanto en el caso de las académicas como en el caso de las alumnas, se cuida como un bien muy preciado, ¿no? Y se estima, por tanto, que si se denuncia una eventual conducta de acoso, esto puede afectar la carrera. No existen, en la mayoría de las universidades, ausencias de normativas pertinentes. Yo les mencionaba el caso chileno, nosotros tenemos legislación para abordar la violencia intrafamiliar, tenemos legislación para abordar el acoso sexual en el ámbito laboral, no así para el espacio educativo. Y hay claramente una naturalización del problema y este ha existido por muchos años y finalmente se tiende a aceptar que es parte de la vida universitaria. En la Universidad de Chile hicimos un estudio reciente, aquí solamente los datos más importantes, nos dice que un 26% de las personas han conocido historias de acoso en espacios universitarios, en viajes de estudio, en fiestas de estudiantes, un 14,7% lo han sufrido directamente en su trayectoria. En la misma línea de los estudios internacionales se muestra que principalmente las afectadas son mujeres, en una proporción que duplica la proporción de hombres, y los casos más recurrentes son de profesores que acosan a alumnas y de estudiantes hombres que acosan a sus compañeras. Hay, al igual que en otros espacios, escasas denuncias, se desconoce el procedimiento, hay desconfianza en la institucionalidad y temor por los efectos adversos que pudiera tener una denuncia en la carrera. Ese es un grupo de estudiantes de la universidad. Los estudiantes han tenido un rol muy importante para exigir a la universidad que actúe frente al acoso sexual, y porque lo que hemos detectado obviamente es que si no hay denuncia, no hay investigación, si no hay investigación no hay sanciones y por lo tanto se genera una situación de impunidad de los agresores que lo más que nos indica que el fenómeno, el problema más bien va a seguir existiendo. ¿Qué hemos hecho entonces en la universidad? Lo más importante, creo yo, es que las autoridades universitarias, desde el rector, han tomado la decisión política de enfrentar el problema. ¿Y por qué digo yo que esto es muy importante? Porque a nosotros no nos cabe duda que el acoso sexual existe en todas las universidades, y lo más probable es que también existe en los colegios, ¿no? Donde los niños son de menor edad. Sin embargo, se suele guardar silencio, ¿no? Este afán por cuidar el prestigio universitario lleva a que también la institución guarde silencio. En el caso de la Universidad de Chile, lo que nosotros valoramos es que la autoridad estuvo dispuesta a enfrentarlo, aún a riesgo de verse expuesto a que la universidad apareciera en medios de comunicación, que hubiesen muchos reportajes y noticias sobre acoso en la Universidad de Chile, que podía haber llevado a pensar que solo aquí, ¿no?, ocurre este problema. Nosotros, como digo, tenemos la certeza de que este es un problema que cruza todos los espacios educativos, sin embargo, en otras universidades, a diferencia de la nuestra, se suele guardar silencio. Se constituye una mesa de trabajo interestamental, donde está presente un vicerrector, un director jurídico, en fin, o sea, la propia oficina de género, están presentes los estudiantes, los funcionarios, y en ese espacio es que se trabajó una propuesta de política universitaria. Estuvimos más de un año haciendo un esfuerzo muy sostenido por visibilizar el problema, por abrir el debate, sacarlo debajo de la alfombra, eso es lo que nos propusimos. Y para ello hicimos muchas acciones de debates, coloquios, talleres, jornadas, en fin, donde insisto en que los estudiantes tuvieron un rol muy importante. Y también hemos estado desarrollando acciones para incidir en la política pública, porque nuestro gobierno ha presentado hace un par de meses un proyecto de violencia integral que está en el Parlamento. Y a nosotros como universidad nos interesa que en ese proyecto se incluya el acoso sexual en las universidades, de modo que podamos tener legislación específica. ¿En qué consiste la política? Para ir terminando. Bueno, el objetivo que nos propusimos es bien ambicioso: erradicar el acoso sexual y reducir la violencia de género en la Universidad de Chile.
Lo que ustedes ven ahí en la lámina es un cartel que se colgó en el frontis de la universidad para el 8 de marzo, el día que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y que justamente marca esta voluntad, ¿no? Dice, universidades chilenas hacia territorios libres de acoso sexual. Eso es el horizonte estratégico que queremos marcar con esta política. Y dado la complejidad del problema, nosotros formulamos una política con una estrategia doble que asume simultáneamente, por una parte, las causas del problema, es decir, las bases culturales que justifican la desigualdad y la discriminación, y, en segundo lugar, los efectos, que significa hacernos cargo de apoyar, acompañar a las personas afectadas, investigar y sancionar. Y las líneas de acción, en primer lugar, tal vez la más fuerte, la más importante, es una línea de prevención y de sensibilización. Ahí hemos hecho manuales para orientar a las personas sobre qué hacer, talleres, coloquios, seminarios, campañas de información y reflexión, y entendemos que esta va a ser una línea de trabajo permanente, sobre todo pensando en todos los nuevos estudiantes que se incorporan año a año. En segundo lugar, tenemos una línea de formación y de capacitación. Estamos haciendo cursos de formación general sobre derechos humanos, violencia de género, y estamos también hemos hecho y vamos a continuar cursos de capacitación para académicos y para funcionarios, hombres y mujeres, que puedan actuar como fiscales o como actuarios en procedimientos investigativos. Nosotros somos una universidad pública y cuando se producen situaciones de acoso, se constituyen comisiones que son las que hacen estos sumarios administrativos, que son las que investigan. Pero no, muchas veces ocurre que quienes integran esas comisiones, que son nombrados al azar, no tienen formación en temas de género, ni tampoco conocen el problema del acoso. Por eso justamente es que intentamos tener un staff de fiscales y de actuarios que estén habilitados para desarrollar estas investigaciones, contando con los elementos conceptuales y también prácticos para poder investigar. Y las otras líneas de acción es la asistencia y acompañamiento a las víctimas. Estamos ahora instalando un equipo especializado en la universidad para poder hacer este acompañamiento psicológico, para brindar asistencia jurídica y finalmente para que haya una suerte de domicilio donde la gente que tiene el problema o que conoce el problema o que requiere apoyo pueda acudir y sentirse acogida y sentirse escuchada. Y tenemos un convenio con un centro de atención psicológica para derivar a aquellas personas afectadas que requieren de una intervención terapéutica. Y la otra línea ha sido el desarrollo de un marco normativo y reglamentario en la universidad. Modificamos el reglamento estudiantil para tipificar el acoso sexual, de modo que nadie, ningún estudiante pueda desconocer que esta es una conducta prohibida en la universidad. Y también hicimos un protocolo de actuación, que lo que hace es reunir las distintas normas, las convenciones que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos. Eso le da un cierto orden y lo que entonces fija un cierto marco para la actuación, pero sobre todo lo importante del protocolo es que le indica, permite que las personas que viven acoso o que conocen acoso sepan qué hacer, dónde ir, cómo se hace una denuncia, ante quién, cuál es el plazo de respuesta, qué derechos tiene una persona si al hacer una denuncia no se le responde, qué puede hacer si la respuesta es negativa. Todo eso es lo que recoge el protocolo. La línea de estudio de investigaciones también es parte de la política. Nosotros estamos hoy en la universidad en pleno periodo de ejecutar la política. Esperamos que esta sea un instrumento potente para avanzar en la erradicación del acoso sexual. Nos parece que es totalmente contradictorio que en espacios educativos y en espacios formativos las personas, principalmente las mujeres, vivan temor a ser acosadas por alguien que es parte de la propia comunidad. Así que estamos con toda nuestra fuerza y nuestro empuje, yo diría, echando a andar esta política que obviamente estamos en disposición de compartir con todas aquellas instituciones que estén interesadas. Muchas gracias.
¿Algo más, Pati? Muchas gracias, Mónica. Perdón, Carmen, por tu presentación. De verdad es muy interesante conocer cómo en específico en la Universidad de Chile se ha desarrollado toda la política. Antes de dar las gracias, porque hace unos minutos tenía el micrófono apagado, quería recordarles que pueden ya iniciar las preguntas. Estamos con la posibilidad de que ustedes, a través de la opción preguntas, escriban las preguntas que yo voy a proceder a ir leyendo y moderando, tanto para que Mónica como Carmen puedan compartir con ustedes sus impresiones. Había inicialmente, como dije, partido Mónica con su presentación. Quería agradecerle el poder compartir el contexto y las investigaciones en general que pudo mostrarnos, y en particular la investigación que ella mostró que se está desarrollando en la Universidad de los Andes de Bogotá. Obviamente, el poder ir creciendo en estas investigaciones y poder ir teniendo comparaciones también nos podrían dar luces de qué contextos son mejores para poder evitar este tipo de situaciones. Además, le agradezco a Mónica haber destacado a la Universidad Católica dentro de las páginas con sus políticas y protocolos de violencia sexual. Por otro lado, en el caso de Carmen también creo que es muy interesante ver cómo se lleva esto a la práctica, cómo esto no es un proceso. Ella habló más de un año de trabajo, y bueno, he pasado por experiencias similares en cuanto al trabajo en estas comisiones. Creo que a pesar de poder sentirse que es mucho, de verdad se necesita un trabajo muy pausado, muy reflexivo, y que pueda permitir contagiar y envolver, como decía Mónica en un principio, a toda la comunidad universitaria desde la máxima autoridad en la importancia de estos temas. Ya tenemos las primeras preguntas, así que voy a ir avanzando. Mónica y Carmen, ¿están ahí? Sí, aquí estamos. Escuchando. Ok, voy a habilitar sus pantallas. Y ¿Compartir la cámara? Eso es lo que tendré que poner. Exactamente. Hay una pregunta que es abierta, que no sé si a lo mejor tú, Mónica, nos puedes ayudar. Nos pregunta Alexander Parra: ¿cómo se puede trabajar con una mujer víctima de violencia que no ha podido tomar la decisión para dejar el victimario? Para dejar al victimario. Para nosotros es esencial poder aprovechar lo que la persona ya nos está dando, es el espacio de escucha, de las posibilidades que tiene. Lo primero que nosotros hacemos es ofrecerle las distintas posibilidades y hacer un análisis con la persona de las consecuencias que tendrían las diferentes posibilidades de acción. Le decimos: lo que se puede hacer sería esto, esto y esto, y en cada caso, qué es lo que pasaría con el proceso, qué es lo que pasaría con el victimario, qué es lo que pasaría con usted. El punto para nosotros bien importante es respetar la autonomía de la persona. La persona que vive esa violencia es autónoma, tiene derecho a decidir lo que ella quiera, así sea quedarse con el victimario. Entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente darle una información, estimular lo que ella quiere hacer, y de pronto acompañarla en la reflexión de qué es lo que quiere de su relación de pareja, o qué es lo que quiere de su relación con el victimario, qué es lo que quiere de su propia vida, para que pueda llegar ahí, independientemente de lo que suceda. Perfecto, muchas gracias. Carmen, nos pregunta Margarita Gómez. Les recuerdo que pueden indicarnos la institución y el país del cual nos están escribiendo, también puede servirnos para responder. Dice: ¿cuáles fueron las reformas al reglamento estudiantil que en la práctica se llevaron a cabo en la Universidad de Chile, y qué medidas se incluyeron, o si a lo mejor no, para los agresores? Lo principal que se hizo respecto del reglamento fue incluir el acoso como una conducta prohibida y tipificarla, es decir, caracterizarla, explicar en qué consiste. Por lo siguiente, porque al no existir
al ni siquiera nominarse, existía la imprecisión de si correspondía o no sancionar el acoso entre los estudiantes. Nosotros somos, como creo que mencioné antes, una institución pública, entonces cuando acá hay acoso que involucra a funcionarios o que involucra a académicos, hay un establecimiento de que eso es una conducta prohibida, caracterizada, en fin. Sin embargo, en las relaciones estudiantiles, eso no estaba así de claro. Entonces, lo que se hizo fue, en primer lugar, tipificar, y eso permite que, frente al acoso que pueda ocurrir entre estudiantes, también quienes son afectadas puedan denunciar y se puedan establecer medidas. ¿Cuáles son las medidas sancionatorias que contempla el reglamento? La más leve es la amonestación, pero también se contempla la suspensión de los estudios por un periodo y la expulsión. Agrego que en caso de que la conducta sea constitutiva de delito, o sea, que no solo sea acoso, sino que sea abuso sexual, lo que nosotros hacemos, porque tenemos obligación como funcionarios públicos, es denunciar el hecho a la justicia. Perfecto. Otra pregunta para ti, Carmen, nos pregunta Anabela Molina, dice, en específico, ¿cómo funciona el protocolo de la Universidad de Chile ante una denuncia? ¿Hay alguna autoridad a la cual hay que acercarse, algún teléfono para denunciar? ¿Cómo es esto de los sumarios? Estoy tratando de ejemplificar un poco. ¿Qué es esto de los fiscales? Mira, sería bien largo explicarlo, el protocolo. En síntesis, ¿no? En síntesis. Lo que establece el protocolo, primero, es cuáles son los canales de denuncia. Y nosotros dejamos abiertos varios canales de denuncia, porque sabemos que cuesta denunciar, ¿no? Entonces, las personas pueden recurrir a el jefe directo, en el lugar donde están, por ejemplo, el decano de la facultad o el director del instituto. Pueden hacer sus denuncias por la vía de la Oficina de Igualdad de Género, o sea, por la vía nuestra. Okay. Pueden hacer sus denuncias a los departamentos de recursos humanos, y también tenemos una página donde se puede denunciar, ¿ya? Por cualquiera de esas vías. Lo que ahí se explica es qué elementos debe contener la denuncia, cómo se deben relatar los hechos, en fin, el evitar hacer juicios de valor, el entregar, si es que la persona tiene testigos o tiene pruebas, también lo que se sugiere es que todo eso acompañe a la denuncia. Y después se especifica el procedimiento, es decir, que se va a constituir una comisión, que esa comisión va a llamar a quien acusa y al acusado, va a tomar los va a entrevistar, va a analizar las pruebas, va a proponer una sanción. Todos los distintos pasos se van explicando en el protocolo. Y también se va explicando qué hacer, ¿no? Dependiendo de las respuestas. O sea, ¿a qué me refiero? Por eso que sería muy largo explicarlo en detalle, pero, por ejemplo, si la persona hace una denuncia y al cabo de 5 días no le responden, el protocolo dice qué tiene que hacer ella para exigir que se abra la investigación. Ese es el tipo de razonamiento que tiene el protocolo. ¿Mm? Perfecto. Carmen, aprovechando que estás tú respondiendo, creo que esto ya lo dijiste, pero nos pregunta Diego Contreras de si hay una relación entre el reglamento interno de la institución y la legislación vigente con respecto a los casos de violencia. A ver, ahí justamente es donde tenemos una suerte de impas, diría yo, porque insisto en que nosotros somos una institución pública, por lo tanto nos regimos en Chile se llama el Estatuto Administrativo, ¿no? Que define cuáles son las conductas prohibidas y define que dentro de esas conductas está el acoso sexual. Pero eso refiere a la relación laboral, ¿no? O sea, el Estatuto Administrativo regula lo que tiene que ver con la relación entre funcionarios, funcionarias y académicos. Queda fuera de ese contexto el tema de los estudiantes. Por eso que fue necesario modificar el reglamento estudiantil, de modo de tener un cuerpo normativo que nos permita actuar frente a cualquier situación. Porque, claro, la complejidad de las universidades es que al interior coexisten relaciones distintas entre estudiantes, entre académicos y estudiantes, entre trabajadores, en fin. Lo que
yo mencionaba es que hoy día está en discusión en el Parlamento un proyecto de ley integral que no solamente se hace cargo del tema de la violencia intrafamiliar, que es lo que más se ha trabajado, sino de la violencia de género, la que ocurre en otros contextos. Y ahí es donde nosotros queremos incidir, de modo que este proyecto de ley haga referencia específica y establezca procedimientos específicos para las universidades. Perfecto. Mónica, nos preguntan desde Ruth Cuellar, del Tecnológico de Monterrey, de México. Dice que en México hay una diferencia desde el punto de vista legal entre lo que es hostigamiento y acoso sexual. Y si eso pasa en Colombia y tiene algún tipo de problemática en que hay una diferencia y no se vea todo como un amplio espectro de violencia sexual. Para nosotros, el aspecto legal recoge el hostigamiento sexual. No hay una diferencia tan clara entre hostigamiento y acoso. Hablamos más de conductas que estén relacionadas con violencia psicológica, por ejemplo, y legalmente es bastante claro que puede ser un delito. El problema no es ese, tanto como el hecho de que para la mayoría de las personas hay mitos sobre la violencia sexual, sobre lo que es aceptable y no es aceptable, que como decía Carmen, son conductas completamente normalizadas sobre hasta dónde ir en muchas situaciones y muchos contextos entre hombres y mujeres, o entre hombres y hombres, o entre mujeres y mujeres. Es quien inicia, por ejemplo, los avances sexuales, hasta dónde se puede ir, y eso está haciendo referencia a una creencia, y las creencias no están en la ley. Incluso hay jueces que creen que es normal que un hombre hostigue a una mujer y le pida reiteradamente tener relaciones sexuales con él, y eso no constituye un delito. Entonces está relacionado con las creencias. Las creencias son las que tenemos que cambiar, son las que son más difíciles de cambiar. Mónica, aprovecho que estás contestando, nos pregunta Lady Valdés, ¿cómo podemos dar un manejo adecuado, ético y confidencial en las intervenciones si es que se realizan intervenciones psicoterapéuticas con una víctima dentro de la universidad? ¿Cómo se pueden dar? ¿Qué cuidados? Yo me imagino que quiere decir, ¿qué cuidados deberíamos tener si estamos dando atención psicoterapéutica a una víctima dentro de las mismas universidades, dentro de los servicios que puedan tener los... Sí, muy importante, porque muchas veces la persona no quiere que los otros conozcan sobre su caso. Toda relación terapéutica es confidencial, entonces ahí no hay ninguna pregunta. Digamos que la pregunta es cuando la persona quiere que se sepa qué ocurrió para que no le ocurra a otras personas, o porque es necesario para que se tomen otras medidas de protección. Y en ese sentido, yo creo que la universidad no tiene todavía una política clara, porque es muy difícil y porque se tiene que escuchar, obviamente, lo que quiere la víctima de esa situación, si quiere o no, hasta dónde quiere que sea de conocimiento su caso. Muchas veces ocurre que las personas han acudido, por ejemplo, a los medios de comunicación, y los medios de comunicación han obviado lo de la confidencialidad y entonces reportan el nombre, cuando de lo que se trata es de reflexionar sobre los casos sin nombres, proteger la confidencialidad de la persona, el anonimato de la persona. Pero esto también depende de lo que quiera la persona, hasta dónde esté dispuesta a llegar la persona. En cualquier contexto terapéutico, sin embargo, reitero, es confidencial la información, es secreto profesional, no hay... Perfecto. Carmen, nos pregunta Mar García del TEC de Monterrey, nuevamente el TEC presente. ¿Cómo o no sé si existe o han trabajado el tema de las campañas y difusión de los protocolos por medios digitales? ¿Hay alguna recomendación en ese sentido? Sí, hemos trabajado mucho en la difusión. Creemos que nunca es suficiente, que hay que estar permanentemente haciéndola, y dentro de lo que hemos hecho, hemos usado mucho los medios digitales, porque además sabemos que es un medio de comunicación más cercano para llegar a los alumnos y a las alumnas.
Entonces hemos hecho audiovisuales breves explicando qué es el acoso, cómo se manifiesta, también dando a conocer las cifras de manera que se tome conciencia de que este problema existe en la universidad. Y ahora estamos preparando materiales específicos para difundir más masivamente el protocolo. Gracias. Nos preguntan, creo que esto ya lo dijiste, pero aprovecho de saludar a Manuel Roa. ¿Cómo se logra hacer más ágil este tema de los sumarios? Ya parece que esa palabra lleva asociada tiempo. Es uno de los... Aprovecho, ¿cómo se maneja el tema de la presunta inocencia de un victimario? Bueno, respecto a los plazos, efectivamente los sumarios tienen plazos acotados, pero dejan siempre abierta la posibilidad de que si no están todas las pruebas, si no han acudido todos los testigos, en fin, se puedan prorrogar, ¿no? Y esto hace que a veces duren mucho más de lo que uno quisiera. Por eso justamente es que nos ha interesado formar fiscales, ¿no? O sea, al tener un staff de personas especializadas que entienden que el tiempo para una víctima, ¿no?, es algo que tiene que considerar, que no es lo mismo investigar un plagio o investigar que se rompió algún bien público a investigar acoso sexual. Entonces, intentamos que al contar con personas, académicos y funcionarios que tienen todos estos elementos, eso pueda contribuir a que al investigar los plazos sean más breves. Y sobre los derechos de quien es acusado, por cierto, los procedimientos de investigación parten de la base de que aquí hay que resguardar los derechos tanto de quien acusa como de quien es acusado, ¿no? Y por lo tanto se garantiza que hay que escuchar a ambas personas, hay que evaluar las pruebas que ambas personas presenten, y incluso el protocolo establece, se pone en una hipótesis que es bien poco probable, ¿eh? Aprovecho de decirlo también, porque lo que muestran los estudios es que la posibilidad, disculpen, de que haya una denuncia falsa es muy, muy, muy minoritaria, porque cualquier persona que denuncia, y esto creo que hay que decirlo responsablemente, siempre tiene efectos adversos, aun cuando se investigue, se sancione. Lamentablemente muchas veces se hacen comentarios sobre la persona, se pone en duda su idoneidad, en fin, entonces es muy difícil que una persona, imaginémonos una mujer, se le ocurra, porque quiere dañar a alguien, ir e inventar una situación de acoso. Puede ser que malinterpretó, ¿no? Pero que invente es muy raro. Aún así, nosotros en el protocolo nos pusimos en la hipótesis de que alguien con dolo, ¿no?, con mala intención, hubiese inventado una situación. Y el protocolo también permite que la persona que es acusada sea él quien exija una investigación y una sanción para quien lo acusó falsamente. Perfecto. Nos pregunta Carla Urriola, Carmen, del ITSM de México, ¿cómo, por el tiempo, tú hablaste de un año, pero su pregunta es, ¿cómo lo recibieron los estudiantes y cuáles han sido las resistencias que ustedes han encontrado? Mira, los estudiantes, a ver, aquí es difícil generalizar, ¿eh? Porque entre los estudiantes hay organizaciones, en el caso nuestro, organizaciones feministas, colectivos, que por cierto son las que más han estado empujando, ayudando y llevando adelante esta verdadera cruzada. Hay otros estudiantes para los cuales esto les es absolutamente indiferente, y también hay otros que digamos, no se han sumado con el mismo entusiasmo que uno ve en las organizaciones que han estado más llevando la delantera. La resistencia, yo diría, en el caso nuestro, a mí siempre doy esta explicación y sé que no es tan fácil, porque el problema en las universidades, no sé si serán todas, es que frente a estos temas suele haber una actitud explícita y una actitud política, ¿no?, de lo que es de total rechazo a este tipo de conducta. O sea, a mí se me ocurre que es muy difícil hoy día pensar que alguien en la Universidad de Chile, ¿no?, un académico, un funcionario va a decir que estas cosas no le importan, en fin.
aún así, aún existiendo este discurso, pasar desde esa actitud hacia el hacer una política activa contra el acoso es más difícil, ¿no? Es más difícil, porque lo que uno ahí ve es que, si bien, como digo, no hay una conducta explícita en contra de este tipo de políticas, tampoco hay una actitud proactiva para llevarlas adelante, ¿no? Y más bien, por eso que nosotros, aprovecho de hablar de otra cosa, por eso que nos parece importante que en las universidades haya mecanismos de género, oficinas, direcciones, departamentos, porque, y esto también se muestra con la política pública nacional, si no hay un organismo que pone estos temas, que los pelea, que hace estudios para mostrárselo a la comunidad, que está haciendo campañas, es muy difícil que la universidad por sí misma se haga cargo de estos problemas, ¿no? Es como que los ignora, como si no fueran parte del sistema universitario. Perfecto, muchas gracias. Aprovecha acá Anabela Molina de decirme que ella es de Guatemala, de la Universidad del Valle de Guatemala. No habíamos, por lo menos no me había percatado que esa universidad y gente de Guatemala estuviera participando, así que los saludo y qué bueno que cada vez más países de la región y universidades vayan integrándose a este espacio para compartir buenas prácticas y problemáticas que dentro de los asuntos estudiantiles tenemos. Mónica, hay un tema que aparece acá y que también lo hemos visto en la Universidad Católica, el tema de poner el alcohol como dentro de los factores de riesgo. Muchas veces eso no es bien tomado o se genera una reacción no sé cómo decirlo, no muy positiva desde el punto de vista de los alumnos. ¿Cómo hay recomendaciones con respecto a eso? Si bien los estudios muestran que un gran porcentaje de estas situaciones se producen cuando hay presencia de alcohol, ¿cómo tratar ese tema sin que genere rechazo desde el punto de vista de los alumnos? Es una muy buena pregunta y yo creo que no hay forma de trabajarlo sin que produzca rechazo entre los alumnos. Uh-huh. Yo creo que entre algunos alumnos, de todas formas, en algunos grupos de alumnos va a provocar rechazo. Y entre muchos no, porque resulta que lo que nosotros sabemos es que hay pequeños grupos de alumnos que toman, que consumen mucho alcohol, y hay muchos que no consumen alcohol y que entienden que el alcohol está asociado a la violencia y a diferentes tipos de violencia. Entonces, la política del alcohol ha sido ya aprobada, ha sido ya tratada de diferentes maneras en contextos universitarios, por ejemplo, con una política de cero alcohol, cero tolerancia al alcohol, cero venta de alcohol, no solamente dentro de la universidad, sino a los alrededores de la universidad. Hay otra política que dice que hay una restricción de los horarios en los que se vende alcohol. Hay otras en donde se aumentan los precios del alcohol. En fin, siempre es en la misma dirección y es disminuyendo la disponibilidad del alcohol. En la misma dirección, porque es la dirección que se toma en política pública en todos los países con respecto al alcohol, a los sitios en donde se consume mucho alcohol. Entonces, en todas, por ejemplo, las zonas de entretenimiento nocturno, se toman las mismas políticas de restricción de la disponibilidad. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso que se puede hacer? Se puede explicarles cuál es la relación entre alcohol y violencia, no solamente entre alcohol y violencia sexual, sino alcohol y lesiones personales, alcohol y homicidio. Es que la estadística, las pruebas están ahí. Lo que pasa es que muchos piensan que estamos más o menos echándole la culpa solamente al alcohol y que el alcohol no tiene ningún problema, pero el alcohol no tiene ningún problema cuando se toma de manera moderada, cuando hay muchos otros controles dentro de las situaciones sociales, y si no, sí crea muchos problemas. Entonces, desafortunadamente, lo que han hecho otros países en términos de investigación con respecto a la política de restricción del alcohol, ha demostrado que sí crea rechazo, que esas políticas contra el alcohol crean rechazo. Y pues se manejan, pero eso no quiere decir que por el rechazo entonces no vayamos a tomar esas medidas. Perfecto, gracias Mónica.
Carmen, nos pregunta Naya Rodríguez de la Católica sobre si el protocolo tiene algo especial asociado a que las víctimas puedan ser menores de edad, pensando en que pueden entrar alumnos de menos de 18 años en los primeros años, o pueden haber distintos programas abiertos de las universidades donde menores de edad están en los contextos universitarios. No, no tiene ninguna cápite particular para menores de edad. Sin embargo, sin ser yo abogada, entiendo que de producirse situaciones de acoso que involucran a menores de edad, ahí también las leyes chilenas tienen especificidades. Nosotros en el protocolo no lo consideramos. Perfecto. Yo entiendo que la implicancia es que uno, independiente que no haya consentimiento, hay que denunciar una situación así. Así es. Así es. De hecho, hemos estado conversando con algunos profesores de colegios que también están preocupados por la situación, y en ese caso, claro, por tratarse de menores hay obligación de denunciar, hay que ver el tema de cómo avisarle a los padres, o sea, hay otro tipo de procedimientos que habría que seguir. Perfecto. Carmen, nos pregunta María Luisa Salmerón de la Universidad de Magallanes. ¿Qué diferencias hay con respecto al reglamento de convivencia que pueda tener la universidad y el protocolo o reglamento asociado a los casos de abuso? No sé si conoces lo otro o será muy específico, ¿no? O sea, sé que las universidades tienen en general reglamentos generales sobre convivencia, que son más bien declaraciones, ¿no? De que tienen que ser llevadas por ciertas conductas de respeto, en fin. En este caso, lo que el protocolo hace es referirse a un tipo de conducta en particular, y a un tipo de conducta que es el acoso sexual, ¿no es cierto?, con sus distintas manifestaciones, y establecer procedimientos para atacarlo. Nosotras creemos, ¿no?, y en eso también hemos tenido algunas conversaciones acá, que el acoso no se puede poner solo en el contexto de la convivencia universitaria. El acoso constituye una violación de derechos de las personas. Y dicho más claramente, es una forma de violencia sexual que constituye violación de derechos humanos. Entonces nos parece que es de una entidad de tal gravedad que amerita el tener instrumentos específicos, y no ponerlo en el contexto de otra serie de situaciones de convivencia, ¿no es cierto?, que están presentes en el día a día de las universidades. Perfecto. Solo para más o menos tener claridad, ¿no? Tenemos hoy día más preguntas que nunca. La verdad es que tengo del orden de 20 y tantas preguntas acá. Tal vez podríamos repetir otro webinar donde veamos otras experiencias. Algunos se están yendo, se están despidiendo, pero les propongo, Carmen y Mónica, si podemos responder una pregunta más cada una para dar el cierre. Hay una pregunta ay, se me movió esto. Perdón. Mónica, nos preguntan, en Colombia, cuando hay estos casos, ¿es obligación denunciar o no? ¿Por parte de quién? Por parte de la institución, la universidad, si llega una denuncia, ¿tienes que denunciarlo a la justicia ordinaria o eso se puede resolver ahí si es que no tienen el consentimiento de las víctimas? A ver, depende de quién reciba la denuncia, depende de quién esté denunciando. En casos de violencia sexual con menores de edad, la denuncia es obligatoria. Perfecto. La denuncia es obligatoria. Sin embargo, cuando la persona es mayor de edad, no es obligatoria la denuncia, mucho menos en la situación de un psicólogo que recibe la denuncia o la situación. El psicólogo está obligado a mantener el secreto profesional. Y es otra persona y la víctima está de acuerdo, hay un consentimiento informado que hacemos, que realizamos, entonces se denuncia, pero no hay obligación cuando es mayor de edad. Ahora, lo que se está estimulando, lo que se quiere, es que las instituciones educativas reporten las denuncias de abuso sexual. Ok, perfecto. Carmen, nos preguntan
¿qué consideraciones específicas o cuidados hay en los protocolos o en la forma de funcionar que han adoptado para no revictimizar a las víctimas de abuso? Bueno, eso ha sido yo diría, la principal orientación que hemos tenido en consideración en la formación que hacemos de fiscales y de actuarios, de cómo preguntar, porque justamente lo que se sabe es que por prejuicio, por falta de conocimiento, en fin, es bien usual la revictimización. Hemos intentado también que las personas no tengan que relatar una y otra vez sus casos, ¿no? De modo tal que si hacen llegar una denuncia, se toma un acta o se reporta por escrito lo que ella dijo, y sea ese el instrumento, esa denuncia, la que permite hacer todo el resto del procedimiento. Ahora, sí va a tener que estar en disposición de ser luego llamada por el fiscal o por la fiscal a hacer su relato. Intentamos también, dentro de los límites posibles, también quiero explicar esto, que otra cosa es cuando las cosas se llevan a la práctica, ¿eh? Porque fíjate que hay toda una discusión respecto al tema de la privacidad. Y tal como dice Mónica, si hay atención terapéutica, hay una obligación, ¿no es cierto?, del terapeuta de mantener la privacidad. Pero una víctima tiene que saber que si ella formula una denuncia, no se le puede garantizar privacidad. ¿Sabes por qué? Ahora, claro, eso no significa que tú la vas a exponer, ni que vas a poner su nombre en medios de comunicación, ni nada de eso. Pero hay un cierto círculo en que eso se va a saber, porque tiene que ver con la pregunta que hacía otra persona, que son los derechos de quien es acusado. Porque si yo formulo una denuncia contra una persona X, ¿no es cierto? A esa persona X la van a llamar y le van a decir, mire, hay una denuncia de tal tipo contra usted formulada por tal persona. Eso no se puede obviar, esas son las reglas del debido proceso, ¿no? Entonces, tú puedes resguardar lo más posible a la víctima. Por eso es que estamos creando esta oficina central, donde va a haber una psicóloga, va a haber abogado, para que la acompañen, la aconsejen, la orienten, en fin. Pero sería irresponsable si nosotros le dijéramos, mira, no te preocupes, porque lo que tú nos estás contando no lo va a saber nadie más. Por lo pronto, sí lo va a saber la persona a quien ella acusa, porque él tiene derecho a saber que está siendo acusado. Perfecto. Gracias, Carmen. Bueno, como les decía, quería pedirles las disculpas del caso a Oliver Palma, Alexander Parra, Mónica Serrano de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad de Talca, a Josué Isaac Ramírez, a María de la Merced Rodríguez, a María Mercedes Rodríguez de la Universidad de Magallanes, María Luisa León nos volvió a preguntar, a Lady Esperanza, a Esmeralda Valdés, María Ponce, bueno, y muchos más que Alexander, Patricia, muchos. La verdad es que esta vez han sido muchas las preguntas que hemos dejado sin responder, algunas se cruzan. Nos pregunta una que queda aquí dando vuelta, Mónica, con respecto a la experiencia del programa, que no sé si tú estás en conocimiento de los programas de prevención que hay dentro de la Universidad de los Andes. En este momento no hay. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de montar. Lo primero que hicimos fue hacer la investigación para mirar cómo dirigir esos programas de prevención, hacia qué factores de riesgo, qué factores de protección, y estamos en ese proceso de montar los programas. Ok. Bueno, les agradezco a Mónica y a Carmen de verdad, sinceramente, su disposición, su tiempo, las ganas de poder compartir sus conocimientos y experiencias en estos temas. De verdad es un tema que provoca hoy día mucha preocupación dentro de las universidades. Sabemos que es difícil de tratar, de llevar a cabo, de poder desarrollar de una buena forma que proteja a las víctimas, que genere una prevención, y tenemos, como les digo, una gran cantidad de preguntas que vamos a ver si después podemos orientar a las personas que han quedado acá. Les voy a dar un minuto, Mónica, si quieres decir algo para despedirte, y Carmen, y después yo voy a hacer algunos avisos comerciales de lo que viene en NASPA. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias por las preguntas, a quienes hicieron preguntas. Yo quedo completamente dispuesta a recibir sus correos, sus preguntas a través del correo m.perez@uniandes.edu.co.
de colaborar juntos en pensar en más investigación, en protocolos, en respuestas, en políticas, todo lo que se nos pueda ocurrir para responder ante la violencia sexual en los contextos universitarios. Muchas gracias, William, por la invitación. Gracias a ti, Mónica. Mucho gusto, Carmen. Mucho gusto. Bueno, yo también quiero, ¿ahora sí? Sí. Quiero agradecer la invitación, el espacio para intercambiar experiencias, opiniones, y solo decirles que en la página de la Universidad de Chile existe un link que lleva a la Oficina de Igualdad de Género, y ahí vamos a ir, normalmente subimos los materiales, por cierto vamos a poner el protocolo, la política, de modo que, y también tenemos un correo por si nos quieren escribir, toda la disposición para compartir. En esto tenemos que avanzar juntos. Muchas gracias a ambas. Y bueno, darle las gracias a todos los que han participado. Hoy día tuvimos casi 200 personas dentro de Latinoamérica y el Caribe, personas de México, de Argentina, de Perú, de Colombia, de Chile, participando y sabemos que estaban muy atentos a lo que se iba a presentar. A nombre de NASPA para Latinoamérica y el Caribe le quiero agradecer a todos, pero antes aprovechar de publicitar dos eventos, uno que se realiza el 12 y 13 de octubre en la Universidad Javeriana, en Bogotá, que tiene que ver con un congreso de orientación profesional, estados, retos y perspectivas, para que los que puedan estar allá en Bogotá interesados en estos temas no se lo pierdan. En Santiago, en Chile, la Universidad de Chile desarrolla el cuarto encuentro Biestra. Este es un congreso que se realiza cada 2 años, que junta al mundo del trabajo con la educación superior. Esto será el 19 y 20 de octubre, habrán invitados internacionales también acá, y también los dejamos desde ya invitados, sobre todo a las personas de Chile, a esto. Y por último, comentarles, estamos muy orgullosos que sigue tomando forma nuestra primera conferencia internacional de asuntos estudiantiles para Latinoamérica y el Caribe. Esta será el 23, 24 y 25 de octubre en la Universidad de los Andes, en Colombia, Bogotá. Este congreso ya está en su última etapa para recibir postulaciones para conferencias, para participar en workshops. Estas se cierran el día 8 de agosto, así que los que están entusiasmados o interesados para mandar sus ponencias, por favor, este fin de semana debería ser su último, para hacer los últimos arreglos. Ahí está la página web, congresonaspa.uniandes.edu.co. Es el tiempo para que manden sus ponencias y ojalá podamos compartir distintas experiencias de interés para las universidades en Latinoamérica y el Caribe y desarrollar de manera más profesional los asuntos estudiantiles en beneficio obvio de los estudiantes de nuestras instituciones de educación superior. Les doy las gracias nuevamente a Mónica y a Carmen y les agradezco a todos por haber sido parte de esta videoconferencia. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Ya, cerramos, Pati.